Bienvenidos amigos y amigas a los fieles seguidores de Televisión Solidaria y Radio Solidaria. Soy José Luis Sanz, esto es Tertulia entre Amigos. Es la segunda parte de una tertulia que tuvimos con una invitada, Diana Tibaquirá. Por las referencias que nos han llegado, creo que fue un buen testimonio, fue un buen tiempo, fueron palabras impactantes y estamos en una segunda parte, porque no nos dio tiempo a dar todo el testimonio de lo que Diana Tibaquirá puede y desea decirnos. Y aquí estamos con ella otra vez. Bienvenida, Diana. Gracias, José Luis. Hoy vamos a entrar en otra parte de la vida. Dejamos a Diana en un quirófano. Ahí la hemos olvidado hace muchos días y vamos a retomar la entrevista desde ese lugar. Un quirófano donde no era una operación cualquiera, era algo bastante serio, que hacía pensar y que era muy traumático. Estamos hablando de una amputación. Bueno, ¿y qué ocurre después de la amputación de Diana Tibaquirá en aquel quirófano, uno de tus pies que se ha amputado? ¿Cómo sigue un poquito la historia? Bueno, José Luis, hay dos momentos muy difíciles en medio de la cirugía. El primero es el tomar la decisión y decir, sí, acepto. Y la segunda, el segundo momento difícil es cuando sales del quirófano y tienes que ver que ya no está tu pierna, ¿sí? Es un impacto visual que ya te aterriza la realidad de que ya es un hecho. Y en ese momento, pues bueno, tengo que aferrarme a lo que, no a lo que perdí, sino a lo que tengo. En ese momento pues tengo mis hijos, tengo mis padres, tengo mi hermana y digo, bueno, es lo que tengo, es lo que Dios me ha dado, pero tengo la esperanza de saber que si Dios permitió esa situación, permitió esa realidad en mi vida, era porque Dios tenía un propósito. Y el creer y el esperar en ese propósito es lo que me sostiene. Entonces, a partir de ahí, es empezar a desarrollar esa esperanza, a esperar en Él. Comentaste dando tu testimonio que tú en este tiempo estabas como apartada de Dios. Habías conocido a Dios, te habías apartado. ¿Te ayudó a volverte a Dios la operación? ¿El problema que tuviste? Bueno, a afirmar un poco, como te digo, la fe y la esperanza. Yo, como comenté en el programa anterior, debido pues al aborto que había realizado, vergüenza que sentí delante del Señor, yo me aparté porque sentí que no tenía derecho del perdón y del amor de Dios. Entonces me autocastigué y me aparté del Señor. Después de un tiempo empiezo a tratar de buscar de Dios y cuando viene esta cirugía es el momento en que yo digo, bueno, yo necesito de ese Dios de nuevo porque no tengo más de dónde agarrarme para sostenerme en medio de esta situación. Pero hay algo muy, muy especial en ese momento en mi vida. Hacía un año atrás, antes de la cirugía, una amiga me invitó a un congreso de familia cristiana. Fui y en ese momento el Señor habla a mi corazón diciendo que, bueno, que no es bueno que el hombre esté solo, obviamente entendiendo que la mujer tampoco. Yo en ese momento de mi vida había rechazado toda oportunidad de volver a rehacer mi vida con otra persona porque dije, me voy a dedicar a mis hijos. Estamos hablando del área emocional. Sí, de pareja, de una relación amorosa. Le tenía mucho miedo, además como te había contado, yo me había vuelto muy dura de corazón. Y yo dije, no, yo no quiero volver a intentar una relación de pareja. Le tenía mucho temor y más pues con 2 hijos, era ya madre soltera, entonces yo decía... ¿El temor te venía porque pensabas en que podías volver a ser abandonada, engañada o porque quizás habías perdonado al hombre al padre de tus hijos?
Bueno, en realidad era porque yo sentía que no necesitaba de otra persona. Yo decía, bueno, no sé si de pronto otra persona vaya a darle un buen hogar a mis hijos. No quiero que mis hijos vayan a sufrir a causa de otra persona en mi vida. Entonces preferí quedarme sola. Pero yo salí de ese congreso como peleando con Dios. Y yo dije, Señor, en el mundo somos muchas mujeres solas, ¿sí? Tú dices que no es bueno que el hombre esté solo, pero bueno, yo le decía al Señor, si es por estadísticas, en el hombre somos más mujeres que hombres. Entonces yo soy una que me quedo sola y yo te pido que no me vayas a poner ningún hombre en mi camino, pero si es tu voluntad poner un hombre en mi camino, te voy a poner las condiciones. Diana, tú eres fuerte hablando con Dios, ¿no? Porque en todo el testimonio vas poniendo condiciones. Sí. Eres como el abogado que pone el papel delante y dice o firmas o no hay nada. Así era yo. ¿Y tú crees que esa es la mejor forma de acercarse a Dios? No, definitivamente no. Pero no conocía el inmenso amor de Dios y todavía no entendía mi pequeñez. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú has de colocar un hombre en mi vida, la primera condición tiene que ser un hombre que te ame a ti por encima de todo. Y que el día que yo vuelva a una iglesia, sea porque ese hombre me lleve. Que no tenga yo que estarle diciendo, ay, acompáñame, vamos. Que no tenga que estarle rogando, que no tenga que estarle empujando para ir a buscar del Señor, sino que al contrario, que sea Él el que me lleve a buscar de Dios. Y que me entiendan mi amor de madre y que Él ame a mis hijos como si fueran suyos. Y le puse otras condiciones sobre la edad que debía tener, sobre cómo se debía vestir. O sea, vamos, 2 o 3 hojas, punto por punto. Sí, yo dije, dentro de mí yo dije, de aquí a que, Señor, tú formes un hombre así, me voy a quedar sola. ¿Por qué actuabas así? ¿Porque no querías una respuesta o porque tenías tanta rabia dentro que decías, o esto sale como yo quiero o no lo quiero? O no sale, o no lo quiero. O sea, o es como yo quiero o no es. O no lo quiero. 6 meses después conozco un hombre, pero yo no me imagino que es él. Empiezo a ver un hombre, en ese momento él es un siervo de Dios. ¿Pero cómo le conoces si no ibas a la iglesia? Nos conocimos en un autobús. Ah, mira, qué romántico. Íbamos en un autobús, nos subimos los dos en el mismo autobús y bueno, suena una canción, empiezo a tararearla y ahí empieza una conversación, cambiamos números telefónicos y luego empezamos a comunicarnos, empezamos a salir como amigos, a conocernos. Y él me cuenta su testimonio de vida, me dice que está sirviéndole al Señor. Él estaba ayudando a pastorear una iglesia, estaba copastoreando una iglesia. Y empieza a hablarme del Señor Jesucristo, empieza a invitarme a la iglesia, pero yo estaba muy reacia, estaba todavía muy dura de corazón. Empiezo a notar que me gusta más de lo que me conviene. Y yo digo, no me conviene porque yo no estoy lista, no estoy preparada. Entonces, ¿por qué pides a Dios? La ambigüedad del corazón del ser humano, ¿no? Quiero, pero no quiero, pero sí, pero me da miedo. Y luego Dios es culpable de esto y de aquello. Sí, así somos. Y entonces, ¿cómo somos los humanos? Entonces me le pierdo y me desaparezco y me voy del apartamento donde estaba viviendo y nunca más le volví a contestar, nunca le volví a llamar, él me buscaba y yo no quería volver a tener contacto con él porque me dio miedo enamorarme. Así que duramos 6 meses de amigos saliendo, pero después me pierdo y duramos 6 meses que no sabemos nada del uno del otro. Y es cuando viene el momento de la cirugía. Justo unos días antes de la cirugía, él me llama, yo le contesto. Todo esto que has hablado del autobús, esto es antes de la amputación. Es antes de la cirugía. Cuando nos conocemos, yo todavía tengo mis 2 piernas.
Estando saliendo como amigos, él me dice, tú eres la mujer que Dios tiene para mí. Dije, no, Dios, ¿cómo va a tener una mujer para ti como yo? No, mejor una cristiana de la iglesia, juiciosa, que esté con el Señor, porque pues tú eres un hombre juicioso con el Señor. Entonces, pero dice, no, tú eres la mujer que Dios tiene para mí. Y empieza a hablarme del Señor Jesucristo y bueno, y la verdad eso tocó mi corazón, pero yo decía, no, yo no estoy lista, no estoy preparada. Unos días antes de la cirugía, él me llama, yo le contesto porque no sabía que era él, y me dice, y yo dije, con esto me lo quito de encima. Me dijo, ¿cómo estás? Le dije, no, aquí preparándome porque me van a quitar un pie. Me dijo, bueno, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, voy a estar orando por ti. Yo, bueno, listo, perfecto, entonces hablamos. Después de la cirugía, me dice, ¿puedo llamarte después de la cirugía? Yo, claro, sí. Unos días después de la cirugía me llama, ¿cómo te fue? Yo, bien, imagínate que ya me quitaron un pie, me dice, ¿puedo ir a visitarte? Yo, sí, claro. Dentro de mí pensé, va a venir a ver si es cierto que de verdad me quitaron un pie. Y cuando él me visita, yo me muestro como soy. Le muestro mi pierna amputada, estoy yo todavía con vendaje y obviamente estando en convalecencia no tengo oportunidad de escaparme para ningún lado. Así que él aprovecha a visitarme, a estar pendiente de mí, a cuidarme, a ayudarme con mis hijos y me invita a la iglesia donde él está sirviendo. Yo, bueno, voy. Y en ese momento yo no recuerdo la oración que había hecho. Voy a la iglesia y después él me dice, mi propuesta está en pie. Yo le digo, ¿cuál propuesta? Dice, tú eres la mujer que Dios tiene para mí, que tú seas mi esposa. Y yo le digo, pero no, a ver, ¿cómo Dios va a tener para ti una mujer que tiene 2 hijos de otro y que ahora le falta un pie? Me dice, sí, ¿por qué no? Y yo, pero ¿tú estás seguro? Me dijo, sí. Y yo como que estoy reacia y entonces él se pone serio y me dice, mira, yo te amo y yo no tengo nada que perder. Yo ya te he dicho lo que yo siento y lo que Dios puso en mi corazón. Es tu decisión. Él se va y yo quedo confrontada. Y entonces oro al Señor. Y digo, Dios, yo no sé qué hacer. O sea, no me esperaba esto, mucho menos en este momento de mi vida, cuando pues yo realmente creí que ahora sí me iba a quedar sola porque ahora me falta una pierna. Y el Señor me llevó a recordar esa oración. Y empiezo a mirar y Él cumplía con todas las exigencias, con todas las características que yo le había pedido al Señor. No. Aún hasta la edad que yo le había dicho al Señor, tiene que tener esta edad. Y cumplía con todo y yo decía, Dios mío, o sea, qué locura. Dios, o sea, de verdad que tú haces imposibles. Entonces yo al día siguiente hablo con él y acepto. Digo, listo, acepto. A los 15 días me dice, bueno, hablemos de matrimonio. Y yo, pero es muy pronto, apenas llevamos 15 días de novios. Estamos hablando que os conocéis en un autobús, unos meses después te amputan la pierna y 6 meses después te pide matrimonio. Sí. Bien. La cosa iba como lenta, ¿no? Despacito, ¿no? Sí, muy reposada. Cuando mi esposo, el que ahora es mi esposo, me dice, bueno, hablemos de matrimonio. Yo le digo, no, tenemos que esperar por lo menos unos 5 años. Pensé, yo digo, no, 5 años es demasiado. En 1 año tenemos que estar casados. Le dije, no, yo en 1 año no me caso, no estoy preparada, no estoy lista, esto es muy rápido. Yo sentía que todo iba demasiado rápido. Y empezamos a negociar tiempos y llega y me dice él, ¿sabes qué? Que sea cuando Dios quiera. Y yo le dije, perfecto, me parece una sabia decisión, que sea cuando Dios quiera. Dentro de mí, yo dije, tú y yo arreglamos. A los 6 meses estábamos casados. Cuando él te propone matrimonio, ¿qué edad tenían tus hijos? Mi hija tenía 9 años y mi hijo tenía 7 años. ¿Hablaste algo con ellos? Sí, claro. Porque claro, son unos niños, conocieron a su padre biológico,
de repente desaparece de la escena y la visión familiar que ellos tienen es de una madre y unos abuelos y una tía más o menos. Sí. Y ahora de repente entra en escena un segundo hombre que va a ser digamos, el papá, el padrastro Sí. de los niños. ¿Ellos qué te dijeron? Aunque eran... Porque los niños son niños, pero Ellos tienen su raciocinio, tienen sus piensan. sentimientos. Bueno, mi hija se siente muy celosa. Mi hijo, él es más tranquilo. De todas maneras, mi esposo Alejandro se llama. Alejandro, él empieza a ganarse el corazón de ellos. Sin embargo, mi hija empieza a tener cierto celo, pero de todas maneras no se resisten. Empiezan de pronto a ver como una imagen paterna. Y bueno, aceptan. ¿Y tus padres? Mis padres, bueno, mi mamá, ella me dijo, porque yo le pregunté, le dije, mami, me pasa esto con Alejandro, no sé qué hacer, ¿qué me aconseja? Ella me dice, mamita, yo siento que él es el hombre que puede hacerla feliz. Dese la oportunidad. Mi papá, él está reacio, él se puso muy bravo, es más, él no fue a mi matrimonio. Mi hermana, ella me dice, ella me dice Mona, Mona, hágale. Es una buena oportunidad. Entonces, a los 6 meses nos casamos y ahí empieza una nueva vida. En ese momento ya, gracias a mi esposo, fue el instrumento de Dios para yo volver a los caminos del Señor, para yo volver a la iglesia, para yo empezar una nueva vida en el Señor. ¿Qué siente una mujer joven que está, porque tú tienes que tener, estamos yendo muy rápido, pero tienes que tener un mundo complejo de sentimientos interior. Sí. Eres una mujer joven, no querías saber nada con ningún hombre, ninguna relación, tienes 2 hijos, has salido del amor, del perdón de Dios sobre todos tus pecados como todos los demás, pero a la vez te estás enfrentando al comienzo de una relación que es como el que se embarca en un barco y ves un océano que está muy tranquilo, pero que lo miras al horizonte y dices, ¿esto cómo va a seguir? ¿Cuáles son tus sentimientos? Porque después de una amputación se requerirá un tiempo emocional para asumir la situación física. Y yo creo que casi no te dio tiempo a ir recuperando esa sanidad física y emocional con la amputación de tu pierna y estás enfrascada, metida en un matrimonio. ¿Qué sientes? Porque tú, aunque Alejandro estuviera a tu lado, tendrías momentos solas. ¿Cuál es tu mundo de sentimientos? Porque habrá mujeres que quizás puedan estar en ese mundo, en ese mar, en ese océano. Yo creo que sobre todo las mujeres somos muy emocionales. Y las emociones las vivimos a flor de piel, ¿sí? Y tenía muchas emociones encontradas, así que hubo momentos de mucha confusión, de temor, de emoción, de angustia, de ansiedad, de querer de todas maneras en algún momento como no perder esa firmeza que yo había adquirido en mi tiempo de madre soltera. Pero hay 2 cosas, bueno, en realidad es una, en 3 formas diferentes. Es el amor de Dios, la forma como Dios me va mostrando que Él me ama y que Él tiene el control de mi vida, que a Él no se le olvidan las promesas que ha hecho, que Dios tiene memoria de todas las oraciones que yo he hecho y que Él va cumpliendo en su tiempo perfecto las cosas que Él va prometiendo. El amor a mis hijos, que yo digo, tengo que seguir adelante por mis hijos.
y el amor de mi esposo. Empieza a cambiar mi corazón, a transformar mi corazón. Yo todavía tengo dureza en mi corazón en ese momento y sobre todo empezar a servirle a Dios fue lo que hizo que me confrontara. Yo le digo al Señor, Señor, tú me llamas a servir con mi esposo, pero a mí me cuesta las relaciones personales, me cuesta darme a la gente, me cuesta empatizar, me cuesta ponerme en los zapatos de otro. ¿Pero te costaba por las experiencias que habías tenido? Sí. ¿O es que tú eras así o te cambiaron las experiencias? En el programa anterior habíamos hablado de que mi dificultad física y médica me habían encerrado en mí misma, ¿sí? Entonces yo me volví solitaria y me costaba muchísimo trabajo relacionarme con las personas, abrirme con las personas y permitir que ellas entraran a mi corazón. Entonces yo cerré mi corazón y uno de mis lemas era: yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Así que el servirle a Dios me exigía abrir mi corazón y permitir que las personas llegaran a mí y llegar hacia otras personas, y eso me costaba muchísimo trabajo. Y yo le digo al Señor: Señor, yo no tengo el corazón para servir, me cuesta mucho trabajo amar, así que yo te pido que si tú quieres que yo te sirva, dame el corazón porque no lo tengo. Y Él me dice: es fácil, ama. Y yo iba a la palabra de Dios y siempre por todo lado era aprender a amar, ámense los unos a los otros, el primer mandamiento, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, y por todo lado amor, el evangelio es de amor. Y es lo que más me confrontó en ese momento. Así que yo le digo al Señor: Señor, yo no sé amar, enséñame a amar. Y me dice el Señor: es muy fácil, ama a tus enemigos. Yo le decía: Señor, pero si no tengo amigos, mucho menos enemigos, ¿cómo voy a amar a mis enemigos? Y el Señor me dice: bueno, te los voy a dar. Y empiezo a vivir unas circunstancias en las que personas hieren mi corazón y tengo que aprender a amarlas. Esas personas que estaban en el círculo familiar, en el círculo de la iglesia o fuera de estos dos círculos. En la iglesia. En la iglesia. Sobre todo, en la iglesia. Entonces, precisamente servir en la iglesia y aprender a amar a la iglesia cuando la iglesia te hiere. Y es la escuela del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo amó su pueblo, amó su iglesia y fuimos nosotros los que le crucificamos. ¿Cuál crees que fue el motivo que a lo mejor tuvieran esas personas esa reacción hacia ti? Yo creo que es la naturaleza de la iglesia. Así somos siempre, así hemos sido y así seguimos siendo. Yo creo que iglesia perfecta solamente cuando estemos con el Señor Jesucristo. No existe. No existe. Debemos reconocer que los seres humanos somos torpes, tenemos maldad en nuestro corazón, somos imperfectos y nos vamos a herir mutuamente aún sin querer hacerlo. ¿Sí? Así que para aprender a servir tenemos que conocer esa realidad de la iglesia y amarla como la ama el Señor Jesucristo y aprender a decir, como dijo el Señor Jesucristo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Amar es una palabra muy corta, se dice rápida, pero es complicada, es difícil. ¿Cómo fue muy largo el proceso de empezar a amar a la iglesia? Porque estabas, si me permites, aprendiendo a amar a un nuevo hombre, aprendiendo a amar a tus hijos de otra manera, porque no es lo mismo la perspectiva de una mujer que se plantea la vida solitaria, porque tú con Dios le pusiste las cosas muy complicadas.
Gracias a Dios que Dios es todopoderoso y misericordioso. Y te bendijo y te ayudó y te guió. Pero, ¿cuánto tiempo tardaste más o menos en conseguir empezar a amar a la iglesia? La demora, José Luis, es la disposición, disponerse uno. Y me costó trabajo disponerme, porque siempre, y más sobre todo, como era mi carácter, era de exigencia, de exigir. Entonces, así como yo le exigía al Señor, obviamente me exigía yo, le exigía a mis hijos, era esa actitud que yo mantenía. Entonces me costaba trabajo desprenderme, negarme a mí misma y simplemente decir, Señor, quiero hacerlo, ¿sí? Y costó mucho tiempo y costó trabajo, pero bueno, el taller es el hogar, ¿no? Cuando tus hijos empiezan a crecer, cuando llegan a la adolescencia, no es fácil. Y hay momentos en los que uno desconoce esos niños que uno crió y que eran mis hijos, y llega un momento en que se transforman en personas que tú dices, ¿qué pasó? Estamos hablando del amor. Muchas personas dicen que el amor tiene que sentir, amar para amar. En la Biblia encontramos que el amor es una decisión. Es una decisión. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Definitivamente es una decisión. Tú decidiste amar. Decidí amar. Y aprender a amar. Cuando yo ya voy delante del Señor y le digo, Señor, yo ya no puedo más, lo he intentado en mis fuerzas, de verdad que lo he hecho como yo he podido, pero no puedo, tengo que reconocer mi incapacidad para amar. Solamente a través del amor de Dios se aprende a amar. En pareja, no podemos amarnos realmente si no nos amamos a través del Señor Jesucristo, porque siempre nos vamos a ver fallas, siempre nos vamos a ver defectos, siempre nos vamos a ver nuestras debilidades. Pero es que el amor no tiene que ver nada con la perfección. Exacto. Porque si el amor tuviera que ver con la perfección, Dios no nos habría amado. Es eso, ¿no? el entender que Dios me ama como soy, y el recordar todos mis desaciertos, y que aún así Dios siempre estuvo ahí, siempre ha estado y siempre me ha demostrado su amor. ¿Quién soy yo para exigir a otro unas condiciones para yo amarlo? Y cuando empiezo a vivir esa adolescencia de mis hijos, que no fue fácil, y aún así me doy cuenta de que mi amor por ellos no disminuye, mi amor por ellos no cambia, mi amor por ellos es incondicional. Entiendo cómo es que Dios me ama y entiendo cómo es que Él quiere que yo ame a la iglesia. Estamos hablando del amor y se nos quedó atrás, hace unos minutos, una figura importante en un día importante. Se nos quedó el día de tu boda una figura importante, tu padre, que no estuvo. ¿Cómo resuelves, Diana, ese tema? Porque si tienes que servir a Dios y a la iglesia, ¿cómo se resolvió el tema con tu padre? Pues, José Luis, lo que pasa es que mi esposo, Alejandro, él es lo contrario de mí en el amor. Él le desborda el amor por los poros, y él supo ganarse a mi papá. Entonces, al poco tiempo del matrimonio, pues mi padre finalmente acepta, entiende que es lo mejor que me había podido pasar en ese momento, que aunque mi padre en ese momento no conoce al Señor, entiende que mi esposo llega a ayudar, es
llega como respuesta de Dios, por decirlo así, porque Él sabe que yo creo en Dios, que yo espero en Dios, que yo tengo fe en lo que Dios está haciendo en mi vida y entiende que mi esposo llega en el mejor momento de mi vida y que se convierte en esa ayuda que yo necesitaba. Entonces mi padre, él acepta y se involucra dentro de ese nuevo proceso de mi vida. Bueno, ¿y cómo es el servicio a Dios en los días actuales? ¿Cómo puede una mujer servir a Dios al lado de su esposo? Hay ahora mujeres que nos estarán escuchando que están sirviendo a Dios con sus esposos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuántos años lleváis sirviendo a Dios, Alejandro y tú? Lo que llevamos de matrimonio, ya casi 20 años. 20 años. En estos 20 años, ¿cómo ha sido la experiencia? Habrá habido de todo, pero... De todo. No ha sido fácil, pero ha sido hermoso. Servirle al Señor requiere que de verdad hagamos lo que dice la palabra, toma tu cruz y sígueme, ¿sí? El Señor Jesucristo no nos promete que nos va a quitar la cruz, que no vamos a tener cruz. Debemos tomar la cruz y seguirlo, ¿sí? Entendiendo que mi cruz no es tan pesada como la del Señor Jesucristo. Y si Jesús tomó su cruz por mí y estuvo y murió en la cruz por mí, yo puedo llevar mi cruz. A veces se hace muy pesada. A veces pareciera que necesito ayuda, ¿sí? Y la verdad es que siempre necesitamos la ayuda del Señor. A veces queremos soltar esa cruz y renunciar. Pero cuando recuerdo, que yo sin Cristo no soy nada, no soy nada. Y cuando recuerdo mi vida sin el Señor Jesucristo, digo, no, tengo que seguir adelante. Pero también cuando recuerdo que el Señor Jesucristo lo hizo por mí y todo lo que Él ha hecho en mi vida. Si yo miro a mis hijos, todas las respuestas a mis oraciones, no tengo más sino que agradecer al Señor, y en gratitud a Él es que le sirvo al Señor. Es la motivación verdadera, es la motivación genuina para servirle al Señor, gratitud a Él. Porque si le servimos al Señor, no sé, por ganar puntos en el cielo, si le servimos al Señor por sentirnos mejor con nosotros mismos, o si le servimos al Señor para que nos vean, eso en algún momento va a ser insuficiente. Pero es la gratitud a Dios, el entender que Él fue el que me dio la vida con ese propósito, que a Él le debo todo lo que tengo, y que finalmente el día que yo parta de este mundo iré a su presencia y tendré que rendir cuentas, y que Él me dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, esta historia estamos hablando de Colombia, tu país, tu tierra natal, pero estamos haciendo esta entrevista en España. Entonces, ¿qué ocurre para que vosotros, Alejandro y tú, os planteéis venir a España? Hoy entiendo que eso ya estaba en los planes del Señor desde siempre. ¿Por qué dices hoy? Me suena como que en algún momento había mucha niebla. Sí, en algún momento no lo entendemos. En algún momento alguien nos habla, bueno, ya conocíamos este ministerio, Remar, de hace muchos años atrás, porque habíamos servido en algunas actividades, campañas evangelísticas en Remar en Colombia. Sí. Conocimos Remar en Colombia. Y un amigo que está aquí en España, en Remar, nos dijo, mira, aquí Dios está necesitando siervos, pero pues estábamos sirviendo en Colombia. Entonces dijimos, no, pues a ver, si Dios nos puso aquí, no podemos dejar botado lo que el Señor nos ha encargado. Y decimos, bueno, sí, gracias, vamos a orar. Es lo que es la salida, sí, creo, de muchos que
que quieren pero no quieren y no saben si quieren, ¿no? Entonces, Sí. lo mejor es la puerta de emergencia. La fácil. Vamos a orar. Vamos a orar. José Luis, te confieso, no oramos. Gloria a Dios, porque yo creo que ahí hemos caído muchísimo. Y yo también me confieso que a veces no he orado por lo que dije Sí. que iba a orar. La verdad, no oramos porque dijimos, no, es... ¿Para qué voy a orar? Si Sí, no me voy a ¿para qué mover. orar si yo sé que no? Bueno, pasa aproximadamente un año. Bueno, en ese momento yo le cuento a mi hija. Mi hija ya, pues, es una mujer, una joven adulta. Ya está casada, tiene 2 niñas. Tenemos mucha confianza de madre a hija y le comento, mira que nos llamaron. Y dice, madre, ¿y tú sí te irías para España? Le digo, no, hija, ¿yo a qué me voy a ir a España? La única opción de que yo me vaya para España es que Dios me eche. Y aquí estoy. Entonces Dios te echó. Dios me echó. Vamos a ver, Eliana, ¿cómo habiendo orado cosas complicadas y que Dios te contesta, te atreves a hablar así? Quito que Dios me eche. Es que Dios toma en serio lo que decimos. Claro, pero si ya lo tenías que haber sabido tú, haber aprendido. Y se nos olvida que Dios nos está escuchando. Ahora, perdóname, ¿y cómo te echó? ¿Cómo te echó? Bueno, en algún momento mi esposo en una tertulia comentó, él contó su testimonio. Yo cuento mi versión. Estamos sirviendo en una iglesia en Bogotá, Colombia, en un sector bastante complicado que se llama Patio Bonito. Patio Bonito es un sector de mucha violencia, hay bandas delincuenciales y digamos que de mucha necesidad económica, de mucha necesidad espiritual, de mucha necesidad en todos los aspectos. Y hay un momento en que hay una, ¿cómo se diría? Ay, se me olvidó la palabra. Una persecución hacia mi esposo. Hay unas llamadas extorsivas, hay unas llamadas amenazantes. Y en ese momento yo me lleno de temor. Y lloro y le digo al Señor, Señor, yo no me quiero quedar viuda. Yo sé que tú nos pusiste en este lugar, pero vuelvo y oro, Señor, que, no sé, que si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que en la Señor. familia no haya mártires. Sí. Señor, yo sé que los siervos de Dios estamos llamados a dar la vida por la obra, pero no quiero que sea literal, ¿sí? Damos la vida día a día, sacrificando muchas cosas por el servicio, pero no quiero quedarme viuda. Así que, Señor, si te es posible que nos lleves a algún lugar, en ese momento no me acuerdo de España, llévanos a algún lugar donde temporalmente, donde, bueno, tú nos guardes. Y en esos días vuelve y nos llama nuestro amigo. Mira, que aquí en España, y entonces yo digo, ¡ay, España! Señor, podría ser, pero que sea tu voluntad, ¿sí? Hablamos con mi esposo, bueno, puede ser una posibilidad, pongámoslo en oración, ahora sí oramos. Ahora sí. Ahora sí oramos. Señor, donde tú abras las puertas, entenderemos que ahí tú nos llevas. Y si no, entenderemos que tu voluntad es que nos quedemos. Y bueno, nosotros vamos a hacer lo que humanamente tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Y tú eres el que abres o cierras puertas, ¿sí? Y empezamos a hacer el proceso, siempre poniendo cada paso en oración. Señor, vamos a sacar pasaportes y tú harás. Y empezamos a hacer todos los trámites y el Señor empieza a abrir la puerta y empieza a respaldar y bueno,
Y empiezo yo como, uy, sí, Señor, ¿es España? Señor, ¿de verdad tú quieres llevarnos a España? Digamos que humanamente para nuestros recursos y para nuestras posibilidades era inalcanzable, pero Dios empieza a dar todo, empieza a dar la economía, empieza a dar el respaldo y finalmente en corto tiempo llegamos aquí. ¿Cuánto tiempo hace que habéis venido a España? Vamos a cumplir 3 meses. 3 meses. ¿Y cómo ha sido? Cuéntame un poco la experiencia de Alejandro y tuya en este tiempo. Ha sido maravillosa. Llegamos con muchos temores, aún sabiendo que es la voluntad de Dios, pero humanamente siempre hay temores, siempre hay mucha ansiedad de, Señor, ¿qué nos espera? Es un lugar que no conocemos, donde no está nuestra familia, dejamos todo en Colombia, pero Señor, ayúdanos porque no sabemos qué vamos a enfrentar. Y Dios ha sido muy bueno. Dios nos ha rodeado de mucho amor. Nos ha permitido ser instrumentos de bendición. Nos ha bendecido grandemente. Y bueno, hemos visto la presencia del Señor aquí en Remar. Hemos visto que de verdad ha sido la voluntad de Dios permitirnos estar en este tiempo, en este lugar. ¿En qué ministerios estáis sirviendo? ¿Está sirviendo tu esposo? ¿En qué ministerio, en qué don estás sirviendo tú? Bueno, hemos tenido la oportunidad de visitar varias iglesias. En este momento estamos en la Iglesia Cuerpo de Cristo de Torrejón. Y aquí pues ya en la parte social estamos yo estoy en Relaciones Públicas, apoyando con la parte de las donaciones para diferentes frentes. Y bueno, con la parte musical, apoyando con las personas que quieren prepararse para servirle al Señor en la música. Y con el colegio. Estamos trabajando en el proyecto de abrir el colegio de la iglesia. Y mi esposo está con radio y televisión y está obviamente también apoyando el pastorado en la iglesia. Sí, quiero decir a nuestros amigos oyentes y televidentes que Alejandro Salcedo tiene programas en la radio y también participa aquí en la tertulia. Y os estáis integrando cuando os llaman de Colombia. ¿Cómo va? ¿Qué ocurre? Tantas preguntas. Sí, bueno, hemos podido... ¿Lo que pensabais de España es lo que habéis encontrado? Porque los españoles también somos muy peculiares. Sí, sí, nos habían dado referencias, pues obviamente de la diferencia cultural. Y pues yo creo que como todo, de todas maneras, Remar es una comunidad multicultural. Entonces aquí encontramos personas de varias nacionalidades y personalmente me gozo de ver un poquito de cómo dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y aquí en Remar he podido ver eso. Cómo personas de varias nacionalidades nos unimos en un solo cuerpo, en un mismo cuerpo a decir y a proclamar que Jesucristo es el Señor. Entonces ha sido para mí una experiencia muy bonita. En Remar vivimos en comunidad, no en comunas, no somos hippies, vivimos en comunidad. ¿Vosotros en Colombia tenéis la experiencia de vivir en comunidades cristianas? No. No. Y cuando se os habló y os enterasteis de que dentro del Ministerio Remar se vive en comunidad, ¿qué pasó por vuestra cabeza y por vuestro corazón? Porque mucha expectativa, sí. Porque si nomás vivir en familia no es fácil. Si nomás es complicado. Sí, si nomás compartir casa con mis padres o con mis hijos o con mis hermanos o con que de pronto llega una visita, un familiar que viene de visita un tiempo y ya uno empieza a sentir que no es fácil, que hay diferencias,
que toca hacer acuerdos, que toca hacer ajustes. Yo decía, Dios mío, bueno, con personas que uno no conoce inicialmente, empezar a conocernos y aprender a convivir. Pero bueno, llevamos apenas 3 meses. Hasta ahora ha sido luna de miel. Gloria a Dios. Que no se acabe la luna, que no se agote la miel. Sí. Entonces, José Luis, estamos muy contentos y agradecidos con el Señor, porque entendemos cuando el Señor Jesucristo dijo que vayan a todas las naciones predicando el Evangelio, entendemos que, bueno, hay diferentes ministerios, ¿no? Y hay unos que estamos llamados a movernos, que estamos llamados a ir a otros lugares, a predicar, y que lo más importante es, no importa en el ministerio que estemos, no importa en el lugar que estemos, no importa el llamado que el Señor nos ha hecho, es a hacer luz. Hay quienes tienen el ministerio para brillar, pero el Evangelio no se trata de brillar. Mejor que brillar es ser luz. Hay momentos en los que yo hoy recuerdo mi vida y haciendo un balance, hubo un tiempo en mi vida en que viví como quise, hice lo que quise, hice mi propia voluntad y me fue muy mal. Luego aprendí que es mejor involucrar a Dios en mis asuntos, que me iba mejor si yo involucraba a Dios en mis proyectos, para que Él me respaldara, para que Él me guiara, me diera sabiduría, y me fue bien. Pero ahora entiendo que lo mejor es involucrarme en los proyectos de Dios. Sí, no se trata de involucrar a Dios en mi vida, sino de involucrar mi vida en las cosas de Dios, ¿sí? Que es el Señor el que tiene el mejor plan. El perfecto plan. La perfecta plan voluntad. Perfecto. Diana, estamos llegando al final de la tertulia. Siempre me gusta dar una oportunidad a los invitados para que libremente se expresen y que también dirijan una palabra a nuestros oyentes, a los de la radio y a nuestros televidentes. Y te voy a pedir que mirando aquella cámara, que creo que es la tuya, digas algo a las mujeres, a los matrimonios, que quizás han pasado etapas complicadas o que han venido de vidas complicadas, que quieren servir al Señor o que están sirviendo al Señor. Así que esa es tu cámara, comparte lo que haya en tu corazón a nuestros televidentes y oyentes. Bien, cuando empezamos a hablar... No, mira la cámara, a ellos. Cuando empezamos a hablar en esta tertulia sobre mi vida, hablábamos sobre atravesar montañas. Sabemos que la fe mueve montañas y si oramos con fe podemos mover montañas, pero hay momentos en los que Dios quiere que atravesemos las montañas, porque al otro lado de la montaña hay promesas, hay una vida abundante también, y no las atravesaremos solos. Dios siempre va de la mano con nosotros, Él nos va a acompañar, Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar, y cuando atravesemos cada montaña veremos que hay respuesta del Señor, que siempre hay fruto, que siempre hay algo mejor para nosotros. Todos los días tenemos dificultades, todos los días tenemos que superarnos. A veces pensamos que la superación personal es solamente en algo demasiado duro, pero todos los días tenemos que estar superando dificultades económicas, crisis de salud, crisis familiares, la pérdida de un ser querido. Todo en la vida requiere que hagamos un esfuerzo por seguir adelante. Y hay 2 versículos que me han ayudado mucho
a seguir adelante a pesar de la dificultad que se presente. Y la primera es que el Señor Jesucristo nos dijo, Él nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en el Señor, nunca perdamos la confianza en el Señor, en saber que Él tiene el control, en que Él nunca nos abandona, en que Él tiene planes perfectos para nosotros, en que siempre hay un propósito en toda situación. Y hay otro versículo que quiero compartírselo, está en Romanos capítulo 5, del 3 al 5, voy a leérselos en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así que, mis amados, sirvámosle al Señor a pesar de todo. Como decimos en Colombia, llueva, truene o relampaguee. Sabemos que tenemos un Dios que nos lleva a caminar sobre las aguas en medio de las tormentas, y es la esperanza en la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado y en su amor. Así que confiados en Él y guiados por su Espíritu Santo, lograremos llegar delante de su presencia y saber que Él nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Muchas gracias. Diana, quiero agradecerte el estar aquí, el tiempo del primer programa, de la primera tertulia, el tiempo del segundo. También agradecerte tu sinceridad y la apertura de corazón, porque hemos tocado temas muy delicados, muy profundos, y no cualquier persona quizás abra así el corazón, pero no tengo duda, y lo sé además por señales que me han llegado por ahí, que han sido de mucha, mucha bendición. Así que te animo a seguir adelante. Mandamos saludos aquí a Alejandro, que también es compañero en medio de nuestros trabajos en el Ministerio de los Medios de Comunicación. Que Dios te bendiga. Sigue amando a los españoles como más es en Colombia. Y gracias por este tiempo que nos has dado. Y a ustedes, amigos televidentes y amigos de Radio Solidaria, gracias por estar ahí. Sin duda se habrán sorprendido una vez más de lo que es Tertulia entre Amigos. Un espacio nuevo, diferente. Queremos llegar al corazón de las cosas, sacar el espíritu, el alma de cada situación, para que ustedes también puedan ser bendecidos, edificados. Y si están en indecisiones, que el testimonio de personas que han pasado por ahí les ayuden a tomar el buen camino, recordando las palabras del Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les habló José Luis Sanz. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga.